que vivienda nueva no es solo que el inmueble materialmente esté desocupado y nuevo para yo habitarlo, sino que vivienda nueva se refiere a que en el certificado de tradición y libertad, que es el documento que tiene toda la historia de las propiedades, no haya ningún propietario antes que yo sea el primer dueño de ese inmueble. Y así pues cumplo el requisito de estar adquiriendo una vivienda nueva. Entonces, las viviendas nuevas normalmente yo las adquiero de las constructoras o de los proyectos que pueden estar haciendo los municipios para suplir como necesidades de vivienda de interés social o de interés prioritario. Entonces, eso sería como lo primero. Ahora, ¿qué beneficios puede tener yo adquirir una vivienda nueva en Colombia? Lo primero es que la financiación es mucho más flexible que cuando yo estoy adquiriendo una vivienda usada. ¿Por qué? Porque la modalidad para yo adquirir vivienda nueva me exige que yo debo pagar una cuota inicial del 30% e incluso en ocasiones puede ser hasta del 20%. Es decir, que yo no tengo que tener el dinero completo para un inmueble, sino que yo puedo ahorrar la cuota inicial. Digamos que en el caso de una vivienda que cueste 100 millones de pesos, yo ahorro la cuota inicial de 30 millones de pesos y con eso puedo comprar un inmueble y luego financiar el 70% con un banco. Pero fuera de eso, ese 30% que yo debo tener con recursos propios ahorrado, dependiendo del tipo de proyecto que yo quiera y del dinero que yo tenga, puedo diferirlo en un plazo de años. Es decir, yo podría decir, en este momento no tengo nada, no tengo la cuota inicial, me quiero meter a un proyecto de vivienda nueva. Entonces buscaría proyectos que tengan una financiación a más largo plazo, es decir, proyectos que, por ejemplo, estén en lanzamiento, proyectos que tengan entrega para 2 años o 3 años máximo a partir del momento en el que yo lo adquiera. Entonces, tengo dos cosas. Una, estoy financiándome durante 3 años y estoy pagándole a la constructora una cuota mensual para completar mi 30%. En el ejemplo de los 100 millones serían los 30 millones de pesos. Tengo 1, 2, 3 años de acuerdo como a mi plan de pagos, a mi capacidad de pago para yo cumplir con esa cuota inicial, que la iré pagando paulatinamente a la constructora. Al mismo tiempo que si soy de las primeras personas que está comprando en el proyecto nuevo, pues me estoy ganando la valorización porque el proyecto comienza con un precio base, pero los precios en salas de ventas se van actualizando cada mes en la medida que el proyecto va teniendo éxito. Entonces, yo fuera de que estoy comprando muy barato, pues estoy comprando de los que más barato estoy comprando en el proyecto, pues tengo un tiempo largo para esa financiación. También tiene un tema y es que claramente estoy asumiendo un riesgo más alto, mucho más alto, que el que asumen aquellos que llegan a comprar cuando el proyecto ya está listo, cuando el proyecto ya está terminado o cuando les falta muy poco para ser entregado. Ahí es donde entra a jugar un principio en economía y es que a mayor riesgo que yo asumo, mayor es mi rentabilidad. Entonces, si yo me entro al proyecto en su etapa inicial, evidentemente estoy corriendo un riesgo porque el proyecto apenas está comenzando y, y la constructora no ha llegado a su punto de equilibrio. Pero al mismo tiempo estoy asumiendo ese riesgo, pero también estoy ganándome una mayor valorización que posiblemente no se va a ganar aquel que entra al proyecto cuando ya está o terminado o está a punto de finalizar. Entonces, en temas de financiación, adquirir vivienda nueva se vuelve un poco más fácil que cuando yo estoy adquiriendo una vivienda usada y finalmente yo tengo que pagarle al dueño de la propiedad en un periodo muy corto, ¿cierto? Tengo unos tiempos muy cortos, normalmente tendré 1 o 2 meses máximo para hacer los pagos, mientras que en una vivienda nueva yo me puedo extender en el tiempo de acuerdo a las fechas de entregas del proyecto. Aquí también es muy importante tener claro la reputación de las constructoras, qué constructora me está haciendo el proyecto, si tienen o no fiducia. Y aquí hay un mito importante que es bueno dejar claro respecto a las fiducias en los proyectos inmobiliarios, y es que la fiducia no es garante, la fiducia no es garante del éxito del proyecto, ¿cierto? La fiducia lo que hace es... yo creo que los que de pronto tienen los micrófonos abiertos para que no interferamos como con la comunicación, es bueno que los apaguen, qué pena.
Bueno, continúo. Entonces, el tema de las fiducias es un mito que un proyecto que tenga una fiducia es garante, ¿cierto? La fiducia no me garantiza el éxito del proyecto. La fiducia funciona como un vehículo y es un vehículo de administración, por lo general, de administración o de venta de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que eso me garantiza que los recursos que entran al proyecto como precio, como pago de los apartamentos, de los inmuebles, van a estar destinados única y exclusivamente a mi proyecto. Es decir, que me están garantizando por lo menos que la destinación de los recursos está yendo a la ejecución del proyecto y no que está llegando a la sociedad, a la constructora particularmente, y que ella pueda disponer de esos recursos para el proyecto o para cualquier otra cosa que se les ocurriera. Entonces, por eso sí es recomendable que cuando vayan a invertir en un proyecto nuevo, traten de que tengan una fiducia, no porque les vaya a dar garantía del proyecto, porque un proyecto con fiducia también puede fracasar o también puede demorarse en llegar a un punto de equilibrio, no por eso, sino porque les va a garantizar que por lo menos los recursos que usted está entregando y que están entregando todos los compradores van a ir dirigidos al proyecto. ¿Listo? Entonces ahí es importante dejar como esa claridad respecto de la fiducia. Yo aprovecho para decirles que quienes tengan preguntas, dudas concretas, pueden hacerlas por el chat, o si quieren solicitar la palabra, creo que al final de la intervención lo pueden hacer y yo puedo responder las dudas que se les vayan presentando. Bueno, continuando con el asunto, entonces, finalmente, la ventaja principal de la inversión en vivienda nueva es la facilidad que puedo tener en el pago, y hay otras dos cosas muy importantes. Una, que los subsidios que normalmente otorga el gobierno y las cajas de compensación aplican solamente para vivienda nueva, por una razón digamos, muy clara, y es que en Colombia la mayor parte del Producto Interno Bruto lo genera la construcción. Entonces, el gobierno busca incentivar la construcción y la venta de vivienda nueva, ¿cierto? Tanto en vivienda como en infraestructura, pero acá estamos hablando de vivienda. Esa es la razón por la cual, digamos, que los subsidios no aplican para vivienda usada, sino solo para vivienda nueva. Y en el caso puntual en el que nos encontramos en este momento, que estamos afrontando este tema de la pandemia por el COVID-19, el gobierno ha lanzado, a manera de salvavidas, unos subsidios, aproximadamente 200.000 subsidios, para aquellas personas que estén interesadas en adquirir vivienda nueva, destinando 100.000 para BIS, y BIS quiere decir vivienda de interés social, es decir, las viviendas que están asociadas a programas de los gobiernos para cubrir las necesidades de vivienda de poblaciones en principio vulnerables, aunque podría aplicar cualquier persona para comprar vivienda BIS. Lo que pasa es que se llama vivienda BIS porque su costo no excede más de 150 salarios mínimos si está en Medellín y 135 si están en otros municipios. Y ha designado otros 100.000 subsidios para vivienda no BIS, con un tope máximo, creo que está alrededor de los 400 millones de pesos en el precio de la vivienda. Entonces, solamente las personas que vayan a comprar vivienda nueva podrían postularse para adquirir estos subsidios, que eso también es importante. Si usted está en un proceso de compra o tiene pensado comprar vivienda usada, no va a poder hacer uso de estos subsidios. Bueno, básicamente, ¿cómo se accede a los subsidios? A estos específicos que está lanzando el gobierno por el tema de la pandemia, el procedimiento se van a asignar en orden de llegada y en la medida que las personas cumplan con los requisitos. Básicamente es que usted debe solicitar apalancamiento financiero con un banco, es decir, debe solicitar un crédito hipotecario. Y es el banco, por medio del banco, que se tramita el subsidio ante el gobierno nacional. Es decir, que si usted pensaba comprar una vivienda de contado, tenía todo el dinero y quiere acceder a un subsidio, no lo puede hacer. Tendrá que apalancarse financieramente con un banco, solicitar un crédito hipotecario y simultáneamente con la tramitación del crédito hipotecario se otorga el subsidio de vivienda. En este momento los subsidios están desde 16 millones de pesos y el máximo es de 26 millones de pesos en la cuota inicial. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de los 100 millones de pesos, yo tengo que pagar una cuota inicial del 30%. Si logro cumplir los requisitos que exige el gobierno y llego a tiempo antes de que se agoten los 200.000 subsidios que existen, entonces tendré una financiación
de 26 o 17 millones de pesos de acuerdo al perfil que ya determinará el banco, y pues me estaré ahorrando una parte importante en mi cuota inicial. Y lo segundo es, cuando yo ya he logrado cubrir mi cuota inicial, ya pasó el tiempo del proyecto, ya estamos a punto de entregas, es importante tener claro qué voy a hacer para pagar el otro 70%. Entonces, tendría dos opciones. Una, me financio con un banco, o dos, pues yo logré ahorrar el dinero durante todo este tiempo para pagar la totalidad, o vendí otro apartamento que tenía o algún otro activo para cubrir el precio del inmueble. Entonces ahí es importante también tener claro qué voy a hacer con ese otro 70%, porque ahí es donde se presentan a veces muchos incumplimientos en las constructoras. Y es que la gente piensa que puede pagar el 30%, llega el momento de ponerse al día con el otro 70%, que es el valor más grande, y no tienen dinero, y pretenden hacer cesiones de los contratos y pretenden que otra persona en ese momento compre para ellos ganarse las valorizaciones. Y eso es algo que hay que tener claro desde el principio, porque yo puedo estar entrando en un incumplimiento con la constructora y perder la valorización, y además de eso salir penalizado. ¿Listo? Entonces ahí hay que tenerlo claro. Igualmente, si lo que yo estoy apuntando es a financiarme con un banco, pues irme perfilando para que el banco me haga el crédito, es decir, no tener mayores deudas, tener suficiente capacidad de endeudamiento, no estar reportado en centrales de riesgo, tener cómo acreditar mis ingresos, sea porque soy empleado, porque soy pensionado. Todas esas cositas, esos detalles hay que tenerlos en cuenta, porque no es recomendable uno aventarse a comprar una vivienda nueva porque cree que puede cubrir la cuota del 30%, porque cuando llega el momento de cubrir el otro 70%, ¿qué voy a hacer? Tengo todo el dinero, voy a ceder el contrato, entonces voy a buscar un comprador que se haga cargo de esta responsabilidad, o voy a hacer un crédito hipotecario y en ese caso cumplo con los requisitos para que un banco me preste dinero. Esas son preguntas que son importantes hacerse al momento de tomar esta decisión, porque digamos que es un proceso que si está planeado desde un primer momento puede tener éxito, pero si no, se puede convertir en el dolor de cabeza de muchas personas que luego suscriben contratos con constructoras, se ganan penalidades y no saben luego cómo resolverlos. Y en realidad son conflictos que se presentan muy constantemente entre compradores y constructoras, precisamente por el desconocimiento de los compradores y por la falta de información clara de las constructoras. Bueno, voy a pasar entonces al segundo tema, que sería la vivienda usada. Entonces, si decíamos que la vivienda nueva es aquella que ha tenido solamente un propietario, sin importar si ha sido usada materialmente o no, pues en el caso de la vivienda usada es el tema contrario. Vivienda usada es la que ha tenido más de un propietario. No importa si yo soy el segundo, el tercero, el cuarto en el listado, lo importante es que yo ya no le estoy comprando al constructor, a quien hizo la vivienda, ¿cierto? Podría ser que yo esté comprando una vivienda que materialmente está nueva, que nadie ha utilizado, que ahí nadie ha vivido, pero que ha tenido ya tres propietarios. Eso ya hace que legalmente la vivienda no sea nueva, aunque usted sí vaya a estrenar entrando a vivir en esa propiedad porque nadie antes la había habitado. En el tema de la vivienda usada, el precio es un poco más negociable y depende del acuerdo al que yo llegue entre comprador y vendedor. Es decir, yo podría decir, vamos a hacer una promesa de compraventa, un contrato de promesa de compraventa, que creo que todos deben estar muy familiarizados con ese documento, y es el documento que se recomienda firmar cuando usted va a separar un negocio de una compra de un inmueble. Entonces yo podría decir, con la firma del documento yo le voy a dar el 10% del precio, el 20% del precio, el 30% del precio, incluso hasta el 50% del precio, de acuerdo a lo que se pacte, y todo es válido, porque desde que estemos de acuerdo, yo puedo hacer el tipo de negociación que yo quiera. Listo. Lo único que sí es recomendable es que por favor no entreguen dinero sin haber suscrito y tener claras las condiciones del negocio en un contrato de compra-venta, porque muchas veces la gente hace las cosas de una manera muy informal, basados en la confianza, o muchas veces en el desconocimiento o en el afán de adquirir un inmueble, y finalmente pues terminan entregando un dinero que no tiene garantías.
Bueno, también es una compra a más corto plazo. Yo no podría hablar que yo voy a financiar la cuota inicial de un inmueble en vivienda usada por 1 año, 2 años, 3 años. De hecho, las compras a corto plazo, las compras de vivienda usada son a más corto plazo. Es decir, yo estaría diciéndole al vendedor, entre vendedor y comprador, en 1 mes, en 2 meses, lo que se demore saliendo el crédito hipotecario. Entonces tengo que tener claro que prácticamente yo sí tengo que tener la cuota inicial o lo que voy a pactar de separación del negocio, todo completo al momento de cerrar el negocio. Ya el resto del dinero sí operaría más o menos parecido a la vivienda nueva y es yo puedo financiarme con una entidad de crédito, con un banco para el resto del dinero. Funciona igual. Me financian, el banco me financia hasta el 70% del precio del inmueble, así sea vivienda usada. Lo que pasa es que aquí no podría yo acceder a ningún tipo de subsidio. Entonces, frente a la pregunta que si esto implica que no hay posibilidad de subsidios para el 70% en vivienda nueva, en vivienda usada, no. Para vivienda usada yo no puedo utilizar ningún tipo de subsidio. Yo sí me puedo apalancar con un banco, el banco sí me puede prestar de acuerdo a mi capacidad de endeudamiento. Y aquí es importante tener claro, el banco toma en cuenta 2 criterios al momento de prestarme dinero para yo comprar vivienda. El primer criterio es mi perfil. Yo personalmente tengo capacidad de endeudamiento, tengo cómo acreditar ingresos, no estoy reportado en centrales de riesgo. Ese es el primer paso y ahí es cuando los bancos expiden un preaprobado, que le dicen a usted, usted cuenta con un preaprobado y tiene 1 año para conseguir vivienda. ¿Por qué es preaprobado? Porque la otra parte, para hacer efectivo el crédito, tiene que ver con la garantía, es decir, con el inmueble. Porque finalmente, ¿qué va a garantizar el pago de la obligación en caso de que usted no pagara? Pues la va a garantizar el inmueble que usted adquirió, ¿cierto? Entonces, el inmueble es una garantía de que si yo no pago, hay un activo representando el dinero que me prestaron y el banco podrá hacer efectiva esa garantía por medio de un proceso judicial y un remate, vender esa propiedad y pagarse el dinero que yo inicialmente le solicité al banco y no pude cubrir. Por eso se habla de un preaprobado y por eso, si yo tengo un inmueble muy bueno, con unas muy buenas condiciones y un muy buen precio, pero mi capacidad de endeudamiento no me da, no me van a prestar, porque tengo uno de los 2 características o de los 2 requisitos que debo cumplir. O si por el contrario yo tengo un muy buen perfil, unos muy buenos ingresos y una muy buena capacidad de endeudamiento, pero el inmueble no pasa los estudios de títulos que realiza el banco, pues tampoco me van a prestar. Entonces debo cumplir los 2 requisitos. El primero es porque soy yo quien va a pagar la obligación. La casa no va a pagar nada, la casa es una garantía, pero la casa no va a generar los recursos para pagar el crédito. Soy yo con mis ingresos. Entonces ese es el primer paso. Y el segundo paso es, bueno, si algo sucede, si usted se queda sin ingresos, si usted no puede seguir pagando, yo necesito una garantía. ¿Y esa garantía cuál es? Es el inmueble. No porque el inmueble vaya a pagar por sí solo, porque es una cosa que no va a generar ingresos, pero el banco sí podrá tomar esa garantía, hacerla efectiva mediante un remate y cobrarse el dinero que me prestaron y que yo no pude pagar. Bueno, entonces dejo claro. Y en el caso de la vivienda nueva, entonces, si yo estoy hablando de vivienda usada, no me sirven los subsidios. Y en el caso de la vivienda nueva, si yo quisiera utilizar un subsidio de vivienda nueva para el 70%, en este momento, particularmente, existe otro subsidio del gobierno que tiene que ver con la reducción de tasa en unos puntos durante los primeros 7 años del crédito. Entonces, de acuerdo a mi riesgo, a mi perfil de riesgo hacia el banco, me van a asignar una tasa y me van a decir, a usted le vamos a prestar a una tasa X. Y el gobierno está diciendo, yo como gobierno voy a entrar a financiar una parte de esa tasa durante los primeros 7 años y así a usted se le reduce el pago de la cuota mensual durante los primeros 7 años. Transcurridos los 7 años, ese beneficio de subsidio de tasa que está dando el gobierno desaparece y usted comenzaría a pagar la cuota completa. Entonces, digamos que en este momento sí hay 2 subsidios que pueden concurrir y es el subsidio que me están dando para el pago de la cuota inicial y que sí es un dinero específico entre 16 y 26 millones de pesos
Y el otro es un subsidio de tasa, y es que me reducen unos puntos en la tasa, por lo tanto quedo pagando una cuota más bajita durante los primeros 7 años del crédito. Aquí es importante también que tengan en cuenta algo, y es que para yo acceder a un subsidio no puedo haber recibido antes ningún otro. Es decir, yo solo tengo derecho u oportunidad de ganarme en mi vida un solo subsidio. Si yo ya fui beneficiario en otro momento de un subsidio, no aplico para ningún otro. Listo, eso también es importante. Y en este momento, pues les recalco, como les decía, por la pandemia se lanzaron estos 200.000 subsidios, y cualquier persona que cumpla con el perfil de endeudamiento hacia los bancos y tenga, digamos, que el dinero para iniciar pues el proceso, podría acceder a un subsidio. En orden de llegada se van a ir adjudicando esos subsidios. Bueno, en la vivienda usada también es muy importante algo que nosotros como abogados llamamos estudio de títulos, y es la revisión de la documentación legal del inmueble que yo pienso adquirir. Es decir, que el inmueble no vaya a tener un embargo, no tenga una hipoteca, no vaya a resultar que quien me está vendiendo no es el propietario, o que, por ejemplo, el inmueble sea de una pareja de esposos y uno de los dos quiera vender y el otro no, entonces van a vender la mitad de la casa, o que tengan una prohibición de venta. Por ejemplo, cuando las personas adquieren inmuebles con subsidios, normalmente tienen una prohibición de venta que va de 5 a 10 años. Entonces, si por ejemplo esa persona está tratando de vender el inmueble y no ha cumplido ese periodo, pues no va a poderme vender. Entonces, todo eso es muy importante, y en principio es un estudio de títulos que nace desde el certificado de tradición y libertad. Por eso es un documento indispensable. Si usted está pensando en comprar vivienda, por favor, indispensable, antes de entregar dinero, antes de comprometer su palabra, antes de firmar cualquier tipo de contrato, debe revisar el certificado de tradición y libertad de la propiedad y hacer las preguntas que considere pertinentes antes de obligarse, para que evite que el proceso fracase, ya sea porque el vendedor tenga inconvenientes para venderle, o porque usted en el curso del proceso se encuentre una situación que no le permita, pues que lo haga cambiar de opinión o desistir de la compra, ¿cierto? Entonces, lo primero sería mirar ese certificado de libertad, mirar los títulos, las escrituras, que son documentos importantes para determinar la viabilidad de una compra. Yo realmente recomiendo que las personas inviertan en un abogado cuando hagan este tipo de gestiones, porque los abogados, digamos que no son solo para solucionar los problemas cuando ya usted lo creó, cuando usted ya creó el problema, sino que es bueno tratar de empezar a crear una cultura de que el abogado es una persona que le ayuda a prevenir el problema, porque es que prevenir el problema es mucho más económico y menos desgastante que llegar ya cuando usted entregó plata, cuando ya firmó un documento, cuando incluso ya comprometió su tranquilidad en esos negocios, porque obviamente uno entra a un negocio de comprar una vivienda con la ilusión y con el sueño de comprar, de tener una vivienda propia, y resulta que se encuentra con un montón de impedimentos legales que terminan volviendo el sueño más en una pesadilla que en otra cosa. Entonces la recomendación es más, trate de buscar un abogado más para prevenir el problema y para estar seguro de una asesoría profesional en que usted está haciendo las cosas correctamente y que no está comprometiendo su patrimonio tal vez de toda la vida comprando una casa que de pronto tenga inconvenientes, y que a veces ni siquiera es la mala fe de las partes, sino la ignorancia. No conocer los problemas que puede tener un inmueble, sino hasta después de que ya han entregado el dinero, han comprometido la palabra, y entonces es mucho más difícil la solución. Y por último, creo que con la vivienda usada es importantísimo tener una situación muy clara, y es que en Colombia, para yo ser dueño de un inmueble, debo cumplir 2 requisitos. El primero es haber firmado una escritura pública en una notaría. Y el segundo es registrar esa escritura pública en la Oficina de Instrumentos Públicos. Si yo hago una de las 2 cosas, el proceso me quedó a la mitad y yo no soy propietario. Es decir, si yo voy a la notaría, hago la escritura, firmo la escritura y salgo muy contento porque ese día me entregaron la plata, me entregaron la casa, etcétera, y yo no me encargo de hacer el registro ni tampoco se lo delego a la notaría, entonces la escritura se queda indefinidamente o en su escritorio o en el escritorio de la notaría, y de ahí no pasa.
pues resulta que el dueño podría decir, yo voy a vender por otro lado esta casa, y entonces la registrará por otro lado y usted se quedó con su documento en el escritorio y no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque usted no aparece en el certificado de tradición y libertad como un propietario registrado. Entonces, esa escritura que usted hace en la notaría se tiene que asegurar de que llegue a la Oficina de Instrumentos Públicos, de que efectivamente se registre y que usted pueda generar un certificado de tradición y libertad donde usted aparezca como el nuevo propietario. Bueno, acá tengo una pregunta. ¿El beneficio es para persona o grupo familiar? Es decir, si yo tengo el beneficio, mi esposo puede acceder a él. Eso depende de cómo se haya presentado al banco. El grupo familiar lo utilizan para sumar ingresos. Entonces habría que ver quién es el titular. Por ejemplo, si la titular del beneficio es usted y su esposo va a sumarle ingresos, es válido. Porque muchas veces digamos que a una sola persona no le dan los ingresos, pero está con su hermano, con su esposo, con su mamá, y entonces pueden sumar ingresos y lograr que les aprueben un crédito por un monto más alto. En ese caso, siempre va a haber un titular del crédito, y a esa persona es a la que le otorgan el subsidio, y los otros que hacen parte del grupo familiar lo que estarían haciendo es respaldando o garantizando el crédito también con sus ingresos, pero realmente el subsidio se lo van a otorgar al titular, ¿listo? Así más o menos funciona. Bueno, y finalmente, entonces, tenemos otra modalidad para adquirir inmuebles y es la remates, ¿cierto? Adquirir inmuebles bajo la modalidad de remates judiciales. Los remates judiciales son una manera excepcional de adquirir inmuebles. ¿Por qué digo excepcional? Porque tiene unos requisitos muy diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados a ver para adquirir vivienda y a lo que más o menos yo he planteado. Por ejemplo, los remates judiciales tienen dos características principales. La primera, yo no me puedo apalancar con un crédito. Yo no puedo tener un crédito ni con un fondo de empleados, ni con una cooperativa, ni con un banco, ni con absolutamente, ni tener el dinero a plazos en un CDT, por ejemplo. No. Yo al momento de presentarme al remate debo contar con todo el dinero disponible de contado para la compra. ¿Por qué? Porque son inmuebles que administran los juzgados, que provienen de deudas que las personas no pagaron. Entonces, para yo adquirirlo, debo comprarlo de contado, ¿cierto? No tengo oportunidad de financiarme. Por eso no es un modelo de negocio para todo el mundo, en la medida de que muchísima gente, la mayoría, a no ser de que tengan un perfil inversionista o que se encuentren en proceso de la venta de otro inmueble y cuenten con el dinero de contado, pero por lo general las personas se apalancan financieramente con los bancos, solicitan créditos para su compra de vivienda, entonces no aplicarían para los remates. Y lo segundo, y muy importante, es que un inmueble en remate yo no lo puedo conocer por dentro, yo no puedo ingresar a verlo. Entonces, si yo estoy pensando vivir allá, pues me interesará saber la ubicación de la cocina, si le da el poniente o no, si es iluminado o no, etcétera. Y esa información no la puedo conocer en un inmueble en remate. Por eso pues nosotros en la empresa recomendamos que las personas que compren inmuebles en remate tengan un perfil inversionista con cierto nivel de riesgo. No porque el dinero se vaya a ver comprometido o se pueda perder, porque es una transacción completamente segura, porque se hace con un juzgado, sino porque, por lo que les mencionaba de las características materiales de la propiedad, yo entraré a encontrarme con algo que no sé qué puede hacer, no sé si tengo que entrar a cambiar el piso, la cocina, o no me va a gustar una cosa o la otra, o pensaba que la distribución era diferente. En cambio, cuando yo soy un inversionista, a mí no me interesaría vivir ahí, yo lo que quiero es comprar un buen punto, comprar una buena área, y yo puedo entrar a hacer las remodelaciones o las adecuaciones al inmueble que sean necesarias para ponerlo habitable y salir a la venta con él. Entonces es muy diferente. Las razones por las cuales yo decida comprar un remate, para mí es más una oportunidad de inversión y de ganarme una rentabilidad, porque compro barato y puedo salir a hacer una remodelación y vender a precio comercial. Pero si yo estoy pensando en vivir y no tengo ese perfil de riesgo,
o tengo afán en la compra, pues no es recomendable un remate porque los procedimientos de remates tienen una legalización aproximada de unos 3 o 4 meses y las entregas a veces suelen ser más demoradas. Cuando yo estoy haciendo una compra de una vivienda, por ejemplo, nueva, a mí de entrada me dicen el proyecto va a estar listo en 1 año, en 6 meses, en 2 años. Las constructoras sí, por lo general tienen unos plazos y unas prórrogas y se terminan extendiendo más del tiempo que prometen, pero normalmente están los contratos. Y si no está en el contrato, ellos pagan unos intereses. Entonces yo más o menos tengo una fecha tentativa en la cual yo sé que voy a adquirir el inmueble y que si me incumplen, pues yo puedo demandar en una resolución de un contrato por un incumplimiento. Lo mismo en la vivienda usada. En la vivienda usada a mí el comprador me va a decir, el vendedor me va a decir, mire, le entrego en 1 mes, le entrego en 15 días, en 2 meses. Entonces yo tengo fechas claras. Pero en los remates, como nosotros dependemos de la gestión de un juzgado, pues dependo de que no hayan paros, de que no salgan a pandemia, de que no salgan a vacaciones, de que no cambien el juez. Entonces, digamos que con las entidades públicas es un poco complicado porque los tiempos no dependen mucho de uno, ¿cierto? Entonces es una opción de negocio que yo la plantearía más para inversionistas y creo que va a ser tema de una charla, no sé si es dentro de 8 días o en otro momento, donde nos dedicaremos concretamente a todo lo que tiene que ver con el mundo de los remates, porque es un mundo completamente diferente. Por ahora quería dejarles la inquietud de la vivienda usada, de la vivienda nueva, que me parece que son unas alternativas muy viables y que especialmente en este momento aquellas personas que estén pensando adquirir vivienda nueva pueden ahondar un poco más con el tema de los subsidios, y aquellos que estén haciendo la gestión de una vivienda usada, pues que se detengan a pensar un poco si ya hicieron un análisis juicioso de las implicaciones que puede tener un inmueble, porque un inmueble no solo puede tener embargos, no solo puede tener hipotecas, sino que yo me puedo encontrar con una cantidad de sorpresas, incluso hasta relacionadas con los vecinos, que no me imaginaba. O por ejemplo, yo pensar que estoy comprando un lote y resulta que llego y no lo puedo edificar. Es decir, es un mundo muy abstracto y que es bueno tener una asesoría profesional que ayude a aterrizar un poco el caso concreto de cada uno para que mi inversión, mi compra, mi sueño de tener una vivienda propia no se termine convirtiendo en una pesadilla. No sé si de pronto hayan dudas, quieran que ahondemos en una parte específica de lo que ya hemos conversado o quieran que hablemos de algo más. Tengo una pregunta. Sí, señora. Lo que pasa es que el teléfono no me deja levantar la manito, perdón. Tranquila. Con respecto al subsidio en la vivienda de interés social, el actual subsidio por el tema COVID, en la vivienda de interés social dijiste que aplica a cualquier tipo de persona. ¿Hay una regulación por el tipo de ingresos? No, en este momento los subsidios que están por temas, pues que se lanzaron ahorita en plena pandemia, no tienen requisito en la persona, es decir, no tiene que ser una población vulnerable, simplemente de acuerdo a los ingresos que usted tenga y al tipo de vivienda que vaya a comprar, puede clasificar en los subsidios que se destinaron para vivienda de interés social o en los subsidios que no son de vivienda de interés social. Me explico. La vivienda de interés social son aquellos que llegan hasta 150 salarios mínimos en Medellín o 135 salarios mínimos en los municipios. Son inmuebles que, por ejemplo, no tienen parqueaderos privados, tienen áreas más pequeñas, ¿cierto? Como que por eso los podríamos como diferenciar. ¿Y de qué va a depender ese subsidio? De que usted no se puede ganar más de 2 salarios mínimos. Ese es el requisito para que usted pueda acceder a una vivienda BIS. Y es que su salario llegue a máximo a 2 salarios mínimos. Si usted se excede de los 2 salarios mínimos, ya no estaría frente al subsidio de vivienda de interés social, sino que usted ya tendría que entrar a postularse los subsidios de vivienda que no son para interés social, pero igualmente podría aplicar. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, aquí hay otra. Hola Sara, ¿es posible aplicar el subsidio del gobierno y al de una caja de compensación al mismo tiempo? Sí, sí es posible. Pueden concurrir.
yo puedo hacer la solicitud, postularme para el subsidio de la caja de compensación y al mismo tiempo podría postularme para los dos subsidios que está aplicando el gobierno, que serían el de la cuota inicial y el de la tasa los primeros 7 años. Yo podría concurrir con esos 3 subsidios y que básicamente son los subsidios de mi casa ya, ¿cierto? Los que está otorgando el gobierno, pero sí pueden concurrir. Ahora, en términos prácticos, los subsidios de las cajas de compensación son muy demorados, es decir, tienen que postularse con bastante anticipación porque se pueden tardar incluso un año en otorgarlos. Entonces, a veces por temas prácticos y teniendo en cuenta que estos subsidios solamente son 200.000, a veces tendría uno que decidir si ya como estrategia es bueno esperar tanto tiempo que aprueben un subsidio de caja de compensación o apuntar solamente a los dos del gobierno que están saliendo un poco más rápido. Pero en teoría sí se podría. Y hay otra pregunta acá. ¿La pandemia ha afectado los precios de vivienda? Bueno, esa es una pregunta muy recurrente. Lo primero que debo decir es que el mercado inmobiliario es un mercado especulativo, funciona con oferta y demanda. Entonces mi concepto puede ser diferente al de otra persona o incluso el mismo concepto que yo les dé hoy puede ser diferente al que les dé mañana o dentro de un mes y todo dependerá de las variables del mercado. Sin embargo, en este momento lo que nosotros hemos observado del mercado es que en este momento todavía están sostenidos los precios. De hecho, este tema de la pandemia en el sector inmobiliario ha servido para controlar un poco y regular un poco los precios, porque digamos que en Medellín y área metropolitana especialmente los precios estaban disparando, estaban empezando a tomar unos topes muy altos en muy poco tiempo, y esto estaba haciendo pues que la gente incluso empezara a especular sobre una burbuja, aunque para mí no hay burbuja, ni la había antes de la pandemia, pero sí había un incremento considerable en los precios. Entonces, antes la pandemia en este momento ha servido como para hacer un control sobre la fijación de precios para que no se excedan, ¿cierto? Sin embargo, todavía estamos en plena pandemia, todavía no se están viendo los resultados realmente negativos que puede tener esta situación. ¿Por qué? Básicamente, las obligaciones con los bancos están contenidas, es decir, los créditos hipotecarios que tienen las personas están congelados, no les están cobrando por ahora y algunos bancos van hasta agosto y otros incluso hasta octubre. Ni siquiera se ha levantado el estado de emergencia, entonces no sabemos qué pueda suceder y si se prorroguen estos beneficios, digamos, de los cobros de los bancos. Entonces las personas, aunque se hayan atrasado, todavía no han llegado a una etapa de moras judiciales donde se vean demandados. Entonces todavía el mercado se está manteniendo muy, digamos, se está sosteniendo. Yo pensaría que más o menos a finales de este año y especialmente el año entrante, sí se va a ver una disminución importante en los precios, sí puede haber una baja en los precios al momento de comprar y pues posiblemente vaya a ser la oportunidad para que inversionistas pues aprovechen esa oportunidad y compren más barato, porque digamos que los coletazos de lo que estamos viendo en este momento se van a ver es a más largo plazo cuando realmente la gente entre en una cesación de pagos y ya no tenga, digamos, la protección que en este momento está brindando el gobierno frente a ese tipo de asuntos. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, acá hay otra pregunta, ya se las voy a leer. Bueno, la pregunta es, para inmuebles usados, conozco el caso de una negociación a largo plazo entre comprador y vendedor. El vendedor hizo el papel del banco, recibiendo una cuota inicial por parte del comprador y financiando el resto del dinero a 10 años. ¿Esto es legal? Sí, es completamente legal. Digamos que en la venta de vivienda usada, las negociaciones dependen de lo que yo de mutuo acuerdo logre con la otra parte. Si entre comprador y vendedor negociamos, extender el negocio por 1 año, 2 años o en este caso por 10 años, perfectamente lo podemos hacer. ¿Qué recomiendo? Que todo quede por escrito, especialmente si las obligaciones van a ser a tan largo plazo, para que no hayan dudas en el momento de la ejecución de las obligaciones. Me iba a pagar en tal fecha o era en tal otra,
en qué momento me iba a entregar el inmueble, porque esos son detalles que aparentemente uno no considera en un principio, pero que son fundamentales. Y es importante que todo quede plasmado en un contrato de compra-venta, porque, y en especial, por ejemplo, en este caso, que la obligación es a tan largo, las obligaciones están a tan largo plazo, pues la persona podría dejar de cumplirlas, decir que era en otro momento o incluso arrepentirse de eso, ¿cierto? Entonces yo recomiendo que para asuntos de inmuebles, de compras y ventas de inmuebles o cualquier cosa relacionada con transacciones de inmuebles, incluso hasta arrendamientos, todo vaya por escrito, absolutamente todo en un contrato, y que no se hagan efectivas las obligaciones de entregar y recibir dinero hasta que no conste por escrito a qué título usted está entregando el dinero y a qué título la otra persona lo recibe. Eso es muy importante para tener garantía como de los bienes. Entonces, sí es válido, es completamente válido, pero sí recomendación que quede todo por escrito. Desde que las partes estén de acuerdo, yo no tengo límites. Obviamente, desde que no esté haciendo nada pues por fuera de la ley, pero lo podría hacer. Bueno, hay otro... Sí. Dale. En ese caso que comentas, te hago una pregunta. Tú hablas de que si el comprador decide no cumplir con los pagos, ¿y qué puede hacer el vendedor con el inmueble en estos 10 años? ¿Cuál es la vulnerabilidad de ese inmueble? Qué pena. ¿Me puede repetir que no le escuché? Se me cortó un poco la comunicación. Sí, basados en ese caso anterior que acabas de mencionar, hablabas de que el comprador puede decidir no pagar, pero también hay una vulnerabilidad sobre el inmueble. ¿Qué puede hacer con el inmueble el vendedor? Mire, la verdad ahí tocaría uno sentarse y mirar el caso concreto y mirar de qué manera yo puedo cubrir tanto al vendedor como al comprador. Porque la verdad es que 10 años es un periodo muy largo. En 10 años incluso existe un riesgo muy grande de que, por ejemplo, fallezca el dueño, ¿cierto? Entonces, si yo hice un contrato de compraventa con el dueño y él dice, bueno, no, tranquilo, págueme en estos 10 años y en 10 años yo le escrituro y el señor se muere, ¿qué sucede? ¿Cierto? Eso pasa a un tema de sucesión, a una masa herencial, etcétera. Entonces, en estas ventas a tan largo plazo tendría que hacer uno un contrato muy bien elaborado y cubrir cada uno de esos detalles. Usted me va a entregar el inmueble, por ejemplo, a título de comodato, por ejemplo. Listo, no me lo puede entregar, no me puede escriturar todavía porque yo todavía le debo un dinero y entonces pues no le voy a entregar la casa sin que usted me la haya pagado, es válido, pero ¿cómo hago yo para asegurarme de que el vendedor no vaya a vender la casa, no vaya a destruirla, a deteriorarla o que algo suceda, ¿cierto? Entonces, de pronto, una solución podría ser, listo, entonces hagamos un comodato. ¿Qué es un comodato? Es un préstamo a título gratuito. Es decir, hacemos un documento donde consta que usted va a vivir ahí, pero usted no es el dueño, pero tampoco me paga arriendo, sino que estamos haciéndolo en ejecución de un contrato de compra-venta, por ejemplo, se podría hacer. Y habría que entrar a determinar muy bien los riesgos propios de las personas, porque yo no estoy exento de firmar hoy un contrato y fallecer mañana. Entonces, quien compra tiene que tener claro que existe siempre el riesgo de que posiblemente la persona pueda fallecer en el curso del contrato y a mí me toque ir a solicitarle a los herederos que me ejecuten el contrato. Entonces, digamos que yo todo eso lo puedo hacer, pero en esos casos tan específicos a tan largo plazo, debo sentarme muy minuciosamente a tratar de mirar cuáles son los riesgos que se pueden materializar tanto para vendedor y comprador y tratar de cubrirlos con una estrategia dentro del contrato para tratar de minimizar los riesgos. A ver, los riesgos siempre van a existir. Yo incluso podría decir que firmo hoy un contrato de compra-venta y la otra semana me obligo a hacer la escritura y por alguna razón no puedo llegar a firmarla. Por ejemplo, algo que pasó mucho en la pandemia fue que la gente se obligó a firmar contratos y cerraron las notarías. Entonces, pues no se pudo hacer, es una fuerza mayor, nada pudimos hacer. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Mitigar los riesgos, pero yo nunca los podré eliminar. Los riesgos siempre estarán ahí. En los negocios inmobiliarios yo siempre digo que hay un componente muy importante de confianza. Yo puedo tener el mejor abogado, revisar todas las veces que quiera los papeles y cubrir todas las posibilidades legalmente, pero siempre habrá un componente de confianza con la otra parte, porque los riesgos siempre se podrán presentar y usted puede tener la mejor asesoría, pero si a la final la otra persona se quitó o algo sucedió, pues
no tendrá que tener otro abogado para que le haga efectivos los acuerdos a los que llegó. Entonces, en estos contratos a tan largo plazo, sí es bueno tratar de cubrir como todos los posibles riesgos, tratar de tenerlos a la vista y mitigarlos en la medida que sea posible. Y los que no se puedan mitigar, que por lo menos las partes los conozcan. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, hay otra pregunta y es si es oportuno comprar vivienda nueva en este momento de pandemia. Definitivamente, si usted tiene la posibilidad de utilizar los subsidios que está otorgando el gobierno, es una excelente oportunidad. Muy difícilmente en otro momento será tan fácil acceder a los subsidios y que usted logre que el gobierno le regale 20 millones de pesos, 17 millones de pesos o lo que se pueda ganar en la tasa los primeros 7 años. Entonces, si estaba pensando en comprar vivienda, si tiene destinados unos recursos para eso, si su perfil ante los bancos cumple los requisitos, es decir, usted tiene capacidad de endeudamiento y tiene cómo demostrar ingresos, sí es una excelente oportunidad aprovechar estos subsidios que son solamente 200.000 subsidios. Ahora, uno dice que son solamente 200.000 subsidios, pero a mí en realidad me parece que no todo el mundo puede acceder a ellos. Primero, porque pues en esta época, si alguien tenía los recursos, pues está muy bien. Pero quien no tenía los recursos, tratar de conseguirlos en esta época puede ser un poco más difícil. Y segundo, porque digamos que puede que usted no pase el perfil de endeudamiento con los bancos, porque eso es un tema, digamos, muy paradójico. En este momento los subsidios están disponibles para que en orden de llegada sean adjudicados, pero para que a usted le adjudiquen un subsidio, usted primero tiene que pasar el filtro del banco. Es decir, el banco le tiene que dar a usted un aval de que usted es una persona viable para que le presten dinero. Si usted sale beneficiado, perdón, si a usted le aprueban el crédito, entonces usted pasa y solicita su subsidio, pero si no, no lo puede tener. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay bancos que por política tienen no prestarle a independientes, no prestar a pequeñas empresas, no prestar a ciertos sectores de la economía. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, aparentemente se van a ir muy fácil los 200.000 subsidios, pero cuando uno entra a ver el detalle y los requisitos para poderse postular al subsidio, se da cuenta que en esta época es difícil y que muchas personas se van a tener que quedar por fuera porque incluso los bancos por control de riesgo no le están prestando a todo el mundo. Entonces, si cumple con los requisitos, si tiene la oportunidad, sí, es un excelente momento para comprar vivienda nueva. Y creo que el año entrante será un excelente momento para comprar vivienda usada. Bueno, aquí hay otra pregunta. Para una vivienda usada, ¿qué recomendación me puedes dar del tiempo de construida la propiedad? Bueno, realmente esto sería un tema como, si estamos hablando de la estabilidad de la construcción, pues las construcciones casi que están, creo que diseñadas para soportar como 80 años incluso de construcción, es decir, tienen unos periodos muy amplios, aunque aquí pues yo no soy ingeniera, más o menos es como lo que recuerdo de algunos procesos que hemos tenido, pero pues si usted está comprando propiedades que tienen 30, 40 o 50 años, ahí la única recomendación es que trate de conservar la estructura y no pretenda llegar a hacer remodelaciones o a tumbar muros o a hacer cosas porque como es una norma mucho más antigua, podría poner en peligro la construcción, pero por lo demás usted puede comprar una vivienda que tenga 30, 40 o 50 años y eso para efectos del banco o de la financiación, por ejemplo, para que le presten desde que el inmueble esté en condiciones habitables, no amenace ruina, no esté en zonas de alto riesgo, no tiene como una injerencia. De hecho, comprar viviendas más viejas implica comprar más área, porque antes se construía mucho más grande que ahora. Entonces hay gente que opta por comprar viviendas que tienen 30 años de construida, pero que pueden llegar a hacer una remodelación internamente y remodelar el apartamento a tal punto que quede como un apartamento nuevo. Ahora, lo que les digo, siempre y cuando usted tenga la asesoría de un profesional y no llegue a pretender con un oficial de obra hacer una remodelación y tumbar muros de propiedades que tienen más de 30 años, 40 años, porque entonces está poniendo en peligro la estabilidad de la construcción,
porque por lo general en este tipo de construcciones todos los muros cargan fuerza, ¿cierto? Todos los muros tienen carga, entonces sería como simplemente mirar eso, pero por la parte, digamos, jurídica y financiera que mirarían los bancos, no veo como mayor inconveniente en el tiempo de antigüedad de la propiedad. Eso también sería algo que le podría informar un perito al momento de hacer un avalúo, si de pronto tendría alguna injerencia por otra situación, pero por lo menos por la parte legal no tiene. Bueno, otra pregunta, si una casa usada tiene algún problema de humedad o algo así, ¿me deben responder siempre? No, eso todo dependerá. Los inmuebles nuevos tienen una garantía de 1 año por asuntos que no son estructurales y tienen garantía de 10 años por temas estructurales. Digamos que el tema de las humedades en una vivienda nueva estaría dentro de lo no estructural, es decir, que yo tengo 1 año para hacerle la reclamación al constructor y el constructor tiene la obligación de repararme el tema de la humedad y entregarme el inmueble en perfectas condiciones, especialmente porque es una vivienda nueva. Ahora, en vivienda usada, el tema es muy diferente, porque normalmente los contratos tienen unas cláusulas y es que usted recibe el inmueble en las condiciones en las que se encuentra. Y como es una vivienda usada, pueden presentarse ese tipo de problemas. Entonces, ahí que habrá que ver si de pronto es un vicio oculto y qué tanto puede afectar la humedad. Es decir, si me escondieron esa humedad al momento de venderme, o si fue que la humedad resultó después, o si fue que por temas de invierno, por ejemplo, se aumentó la humedad que no existía en otro momento. Entonces, por lo general, en vivienda usada, a no ser de que fuera un vicio oculto, o sea algo que ponga en peligro el inmueble, que la humedad sea tan grave que ponga en peligro la estabilidad de la construcción, pensaría que no hay lugar a hacer una reclamación ante el vendedor, porque estoy adquiriendo una vivienda usada que ya tiene, pues que ya viene con unas condiciones de un uso. Sin embargo, obviamente habría que mirarlo de una manera muy particular. En temas de inmuebles, no es a veces muy acertado hablar en términos generales porque no todo aplica para todo el mundo. Los casos siempre son muy diferentes. Entonces puede variar, ¿cierto? Puede variar mi caso concreto con el de otro. Entonces tendríamos que mirar como este caso específico, de dónde deriva la humedad, hace cuánto compró, también eso es importante, para determinar si podría solicitarse una garantía a quien vendió. Bueno, hay otra. Buenas tardes, ¿a qué página es que entro para lo de los subsidios del gobierno? Gracias. A ver, yo creo que si se meten a la página del Ministerio de Vivienda pueden encontrar información. Camacol hace poco dio una charla interesante sobre el tema de los subsidios y creo que la Lonja también ha dado varia información acerca del tema de los subsidios. Y las cajas de compensación, Confenalco, Confama, las cajas de compensación también tienen en sus páginas, en sus páginas tienen como información de los subsidios. Con los subsidios hay algo muy importante y es que para usted postularse a un subsidio, lo primero que tiene que tener ubicado es el inmueble. Es decir, no puede avanzar en el proceso de otorgamiento de los subsidios si no tiene ya vista por lo menos una casa que pueda postular, porque el subsidio le va a exigir que usted muestre cuál es el inmueble que va a comprar. Entonces, el primer paso es ese. El primer paso es determine su presupuesto. Me voy a encajar en una vivienda bis, me voy a encajar en una vivienda no bis y hasta qué presupuesto puedo acceder. Y luego de eso, ubicar un inmueble, ¿cierto? Ubicar la vivienda nueva. Recomendación, traten de que sea casi que de entrega inmediata. Si usted quiere acceder a un subsidio, no puede postularse en una constructora a un inmueble que tiene entrega en 2 o 3 años, porque los subsidios solamente salieron al mercado por 2 años o hasta que se agoten. Entonces, casi que usted tendría que estar buscando con una constructora una propiedad de entrega inmediata o que se entregue por lo menos en los próximos 6 meses, porque si no, no va a tener la posibilidad de acceder a los subsidios. Bueno, hay otra pregunta. ¿Qué hacer cuando aparecen vicios ocultos y no quedó por escrito? Bueno, los vicios ocultos
digamos que eso hace parte de la esencia del contrato. Entonces no importa que yo en mi contrato no haya puesto que si aparecían vicios ocultos el vendedor estaba obligado a su saneamiento, no importa, porque el Código Civil lo establece. El Código Civil establece que el que vende una cosa es responsable de los vicios ocultos que la cosa tenga, que normalmente pues son conocidos por el propietario, pero bueno, no importa que no esté en el contrato, igual los puede demandar, igual puede pedir su cumplimiento o incluso usted igual podría resolver ese contrato con base en que habían unos vicios ocultos que si usted los hubiera conocido en el momento no hubiera contratado. Entonces no importa que no estén en el contrato, el Código Civil sí los contempla, entonces igual se podrían hacer efectivos. Bueno, hay otra pregunta. Cuando los constructores desaparecen, ¿contra quién se puede reclamar ante estos vicios? ¿A planeación? ¿A quién? Bueno, no, definitivamente a planeación no. Planeación, digamos que es el organismo que otorga la posibilidad, da el permiso para que usted pueda construir. Entonces, planeación delega esa responsabilidad ante las curadurías. Si un constructor desaparece teniendo responsabilidades pendientes, pues tocaría entrar a mirar qué tipo de sociedad es el constructor o si era una persona natural y qué tipo de responsabilidades podrían caber y cómo podría yo perseguirlos, hasta incluso en el tema penal. Si yo tendría que iniciar un proceso de responsabilidad civil, pero si la persona no está ubicada, pues digamos que entonces la responsabilidad civil tomaría unos tintes como de estafa tal vez. Entonces, habría que entrar a mirar concretamente si tengo, qué tipo de sociedad es la constructora o si era una persona natural y qué responsabilidad le puede caber para saber si vale la pena iniciar un proceso civil o si ya me tocaría desenfrascarme, pues meterme como en el tema de los asuntos penales, que en el caso de constructoras, por ejemplo, es recurrente, personas que desaparecen con recursos o que no cumplen, en fin, entonces ya sería más como por un tema penal, si yo no tengo ubicada la constructora y si no puedo hacer responsable a la sociedad, sea ante supersociedades o industria y comercio. Ese es un tema un poco más delicado, habría que entrar a mirar qué tipo de sociedad es la constructora para mirar qué tipo de responsabilidad se le puede imputar o si ya nos tenemos que mover en el campo penal. Pero planeación no. Digamos que planeación yo le puedo poner las quejas, digamos, del mal funcionamiento de una constructora, por ejemplo, del aprovechamiento de un pedazo de tierra que no corresponde, más relacionado como con el tema del urbanismo, más que de la responsabilidad de un constructor, porque el constructor no deja de ser un particular, no deja de ser un privado. Y planeación es una secretaría del municipio que precisamente se encarga de la planeación de ciudad. Entonces ellos entran a intervenir cuando se está vulnerando algo de esto, pero en responsabilidad civil de un constructor por daños, digamos, en el inmueble o por incumplimientos en los contratos, no es responsable. Dice, ¿puedo acceder a un subsidio si no pertenezco a una caja? No, debe pertenecer a la caja de compensación y luego de haber pertenecido a la caja de compensación, realmente no estoy segura si les exigen un mínimo de permanencia para acceder a los subsidios, pero lo que sí sé es que si usted quiere acceder a un subsidio de caja de compensación, debe pertenecer a una caja de compensación. Si usted quiere acceder a un subsidio de los del gobierno, de los que les estoy mencionando en este momento, ahí sí no es necesario. Para los otros subsidios, que son los de Mi Casa Ya, por ejemplo, no es necesario estar en una caja de compensación. Como les digo, la asignación de estos subsidios, estos concretamente que salieron en la pandemia, que son los que en este momento se están ejecutando, la única condición es que se van a repartir en orden de llegada a las personas que cumplan con los requisitos. Y los requisitos son que usted tenga la cuota inicial o una parte, porque pues finalmente le van a subsidiar una parte de la inicial, que tenga perfil apto para los bancos para tener una capacidad de endeudamiento y que le otorguen un crédito y pues que debe solicitar un crédito. Para acceder, eso es muy importante y quiero recalcarlo, y es que para acceder a los subsidios es indispensable que accedan a un crédito, porque si ustedes no tienen crédito, como los subsidios se están tramitando por medio de los bancos, no van a otorgarles un subsidio. Necesariamente el subsidio está amarrado casi que al crédito hipotecario.
Bueno, creo que voy a revisar acá si hay alguna pregunta más. Bueno, no sé si hay alguna otra. Ya las preguntas que estaban por escrito ya las respondimos. No sé si alguien aquí en la sala quiere hacer alguna pregunta adicional. Bueno, creo que entonces así es suficiente. Les recuerdo, pues nuestra empresa se llama Lente Inmobiliario. Pueden visitar nuestra página web www.lenteinmobiliario.com, en las redes sociales también, en Facebook, en Instagram tenemos dos páginas que son Lente Inmobiliario Inversión y Lente Inmobiliario Ayuda. En ambas siempre estamos publicando información actualizada, videos de este tipo de información como de actualidades del sector. En la página de Facebook también. Y también hay unos videos informativos en YouTube. También las personas que de pronto están en esta charla y necesitan acceder a algún tipo de asesoría más personalizada, de un caso más concreto, por ser, digamos, por estar en esta charla y ser asociados de MIMU, pues van a tener un descuento especial, unos precios más bajos en las consultorías y en las asesorías. Entonces, bueno, los esperamos si tienen algún tipo de duda. Y voy a escribirles el WhatsApp y el teléfono por si se quieren comunicar por ese medio. También lo pueden hacer. No sé si don Ramón va a tomar la palabra para ir concluyendo. Sí, quiero, digamos, a nombre de MIMU, Familia Solidarias, Asociación Mutual, agradecerte por tu tiempo, por esta magnífica explicación, por esas respuestas tan certeras a las inquietudes que nuestros asociados y amigos e invitados manifestaron. Y bueno, seguramente vamos a programar una nueva sesión para que miremos este otro tema que nos has invitado, el tema de los remates comerciales, que puede ser también un tema interesante, que es algo novedoso para muchos. Entonces estaremos invitando nuevamente, y a todos los asociados, gracias. Aquí ya en el chat quedó el WhatsApp del ente inmobiliario, la información, digamos, de Sara, para que la podamos consultar, la estaremos compartiendo con todos nuestros asociados. Y no, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por tu explicación, y esperamos a todos los asociados invitados encontrarnos nuevamente dentro de 8 días con otro tema muy interesante. Y bueno, que tengan un feliz descanso, un feliz fin de semana, y puedan ir pensando en estas nuevas oportunidades y en estas opciones que nos da no solamente el gobierno, sino para aquellos que quieran invertir en vivienda, sea nueva o usada. Muchas gracias para todos y una feliz tarde. Feliz día, hasta luego.